Amén. He llamado esta enseñanza la oración como un altar. Por si luego le van a preguntar, no se quede sin saber responder. La oración como un altar. Yo he querido hablar de esto. Anoche le preguntaba a mi esposa, le decía, no sé si dar esta enseñanza, no sé si la iglesia esté lista, porque es difícil. Porque quizás hace 15 días di una enseñanza más práctica acerca de la alimentación y algo más cercano, pero acabamos de meter con un tema muy intenso, que es tratar de que entendamos que es un altar. ¿Cómo se llama? La oración como un altar. La oración como un altar. Y quizás tú digas, bueno, yo sé que es un altar. Aquí en noviembre hacen altares a los muertos, le levantan altares. Y tú dices, bueno, quizás cuando a ti te digan la palabra altar, a tu mente viene esa celebración que se hace en noviembre, ¿verdad? Quizás pienses en eso. O quizás si yo te digo un altar, tú vas a pensar en este lugar. Dices, bueno, pasen al altar. El pastor dice, pasen al altar, entonces tú pasas aquí. Pero quiero darte una explicación un poco más profunda de lo que es un altar. Y para poder hablar de un altar, tenemos que mirar ejemplos bíblicos, y quizás uno de los más importantes es Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero también fue muy conocido por ser un gran edificador de altares. No más la Biblia, la palabra de Dios registra más de 12 altares que edificó Abraham. Era un edificador de altares. Cada vez que sucedía algo importante en su vida, él edificaba un altar. Y le voy a hablar de 4 altares que él edificó, y les he puesto diferentes nombres para tratar de que sea más comprensible para nosotros. Génesis 12:7, allí aparece el primer altar que levanta Abraham. Este es llamado el altar de la obediencia. Resulta que Abraham era una persona que no era creyente, no era religioso, vivía en una nación que era politeísta, no conocía de Dios, pero Dios se le revela. Imagínate tú, que tú no conoces de Dios, que nunca has tenido un encuentro cercano con Dios, y Dios se te revela y se te pone enfrente y te dice, vete de tu casa, de tu parentela, vete de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo, vas a ir a tal tierra, a aquella tierra, no, a la tierra que yo te mostraré, tú solo vete, que yo te voy a mostrar la tierra. Así que Abraham se levanta y obedece, deja su familia, pero se lleva consigo a su sobrino Lot. Y Lot es muy importante en la vida de Abraham, porque Lot llenaba ese vacío que Abraham nunca pudo tener. Lot era el hijo del hermano de Abraham, el cual había fallecido. Así que por contexto entendemos que Lot era amado casi como un hijo. Así que Abraham se levanta, deja su familia, toma a su esposa, toma a Lot, que era como su hijo, y se va y empieza a divagar hasta que Dios lo lleva a una tierra sin él saber que Dios lo estaba llevando. Y cuando Dios lo lleva a esa tierra, le dice, esta es la tierra que te daré a ti y a tu descendencia por herencia. Y allí es donde Lot levanta el primer altar. Génesis 12:7 dice la palabra, Génesis 12:7. Le voy a leer lo que dice aquí. 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Este primer altar lo llamado el altar de la obediencia. Es cuando tú quizás estás nuevo en la vida cristiana y Dios te dice, ahora me vas a seguir a mí. Y tú dices, Dios, sí, yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir todos los días de mi vida. ¿Y sabes lo que sucede en aquel altar? Dios te promete la bendición. Allí Dios te la promete, ¿sabes? Te voy a bendecir, hijo mío. Cuando tú levantas el altar de la obediencia, cuando tú te comprometes con Dios y le dices, Dios, yo te voy a seguir, Dios, ¿sabes qué? Si voy a dejar atrás todo lo que no conviene, voy a empezar a caminar mi vida con Cristo. Y haces ese altar, levantas ese altar llamado el altar de la obediencia. Dios te da la promesa. Amén. Amén. Amén.
El segundo altar que Abraham levanta lo he llamado el altar de la búsqueda. Y está en Génesis 12:8, un versículo más adelante. Solo un versículo más adelante. Así que él levanta el altar de la obediencia e inmediatamente levanta el altar de la búsqueda. Y Génesis 12:8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Así que es muy importante entender el contexto espiritual, sí el histórico, pero la palabra de Dios no deja nada al azar. Dice que él levantó el altar junto a su tienda, y este altar representa la búsqueda continua cuando tú estás todos los días en tu casa. Así que ya tú no solamente le dices: Jesús, sí te voy a seguir, sino que tú todos los días le dices: Dios, te voy a levantar este altar aquí en mi casa, en mi tienda. Ellos vivían en tiendas de campaña, pero ahora vivimos en casas. Entonces tú le dices: Dios, ahora aquí en mi casa no solamente te voy a seguir, sino que aquí en mi casa voy a levantarte un altar para invocar tu nombre. ¿Y sabes lo que sucede en ese altar? Dios te protege y Dios te bendice. Si tú le levantas el altar de la búsqueda, que es el que anhelo que la iglesia levante hoy en sus corazones, el altar de la búsqueda añade bendición y protección. Allí los versículos adelante, el versículo inmediatamente después de este dice: hubo entonces hambre en la tierra. Hambre en la tierra. Pero si tú lees más adelante, en el capítulo 13, en el verso 1 dice, lo voy a leer el verso 2, 13:2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, en la tierra de Betel. Así que en una época en la que había hambre en la tierra, porque dice: hubo hambre en la tierra, se combina esa frase: hubo hambre en la tierra. Pero este hombre que levantó un altar de búsqueda era un hombre riquísimo y que tenía muchas posesiones. Así que tú no puedes decir: es que yo estoy en esta condición porque hay una condición mundial, porque hay una pandemia. Yo estoy en esta situación porque es que la economía ha bajado, porque eso no es una excusa. Si tú estás en esa condición es porque tú no has levantado un altar de búsqueda en tu tienda, en tu casa, para invocar el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel y Dios no hace acepción de personas. Cuando tú levantas el altar de búsqueda, hay una protección. Si tú lees, ojalá usted pudiera leer toda la historia de Abraham. Acá no lo puedo hacer por cuestiones de tiempo y porque sería muy difícil de comprender. Pero allí en los versículos más adelante, Abraham tiene que ir a Egipto. Y Abraham tiene miedo de que lo asesinen por causa de que su mujer era muy hermosa. Literalmente así lo dice la palabra. Y Dios lo protege, y Dios lo bendice, y Dios lo respalda. Y luego cuando él regresa otra vez a su tienda, a su casa, dice que era un hombre muy rico. Todo porque levantó un altar de búsqueda. Porque allí al lado de su tienda de campaña donde él vivía, decidió levantar un altar para buscar a Dios. El tercer altar del que le voy a hablar lo he llamado el altar del sacrificio. Génesis 13:18 puede leer en donde él hizo este altar de sacrificio. Y este altar de sacrificio lo levanta. Les decía hace un momento de la importancia de Lot. Lot era casi como un hijo para Abraham, lo amaba como un hijo. Pero no era el plan de Dios que Lot fuera el hijo, porque no era su hijo, solo era su sobrino. Así que Dios le dice: oye, te dije, deja tu parentela
Así que Dios envía que los pastores de las ovejas de Abraham se peleen con los pastores de las ovejas de Lot. Así que se levanta Abraham y le dice: ¿sabes? No está bien que nosotros peleemos. Es momento de que nos separemos. Y Lot se va y escoge, entre comillas, la mejor tierra, Sodoma y Gomorra. Que si usted entiende, ya sabe por dónde va Sodoma y Gomorra. Lot se va para Sodoma y Gomorra y Abraham se va para el otro camino. Y cuando se voltea para el otro camino, Dios le dice: hasta donde puedas ver, todo esto te daré. Y él levanta allí otro altar. Génesis 13:18 dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encina de Manuel, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando tú sacrificas aquello que no quieres dejar por amor a Dios y levantas un altar de sacrificio? Dios te va a revelar su gloria, Dios te va a revelar su rostro, Dios se te va a revelar, se te va a mostrar como Dios, y te va a decir: hijo, este soy yo. Así le pasó a Abraham, allí en el verso 14, después de tener la guerra contra los de Sodoma y Gomorra. En el verso 18 del capítulo 14 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién era este Melquisedec? ¿Quién era este Melquisedec, del cual relata la Biblia que no tenía ni principio ni final de días, al cual Abraham le entregó los diezmos? Este Melquisedec era el Señor Jesús, que se le presentó en forma corporal a Abraham. Se le reveló y lo bendijo solo porque Abraham levantó un altar de sacrificio. Y viene quizás uno de los altares más importantes en la vida de Abraham. Está en Génesis 22:9. Y ese lo he llamado el altar de la prueba. Y es quizás el más difícil, porque es el momento en el que Dios prueba tu corazón, lo pesa. Es el momento en el que Dios dice: bueno, vamos a ver de qué estás hecho, hasta dónde eres capaz de llegar. Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo Isaac, entrégamelo, el hijo de la promesa, el que tanto habían estado esperando, el que tanto habían anhelado. Dios le dijo: entrégamelo, dámelo. Y quizás hay algo que tú le has estado pidiendo a Dios, y Dios te está diciendo: entrégamelo, dámelo. Y no es fácil cuando te encuentras en el altar de la prueba. No es fácil cuando Dios te dice: camina sobre el mar. No es fácil cuando Dios te dice: hazme caso, obedéceme, haz esto o aquello. Quizás tú dices en tu mente: no es lógico, no es fácil, Dios. Pero en el altar de la prueba, Dios ya no solamente te promete, Dios te jura la bendición. Dios te la jura. Génesis 22:16 dice: y dijo, está hablando el Señor, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¡Aleluya! Pero no es fácil el altar de la prueba. No es sencillo, porque Dios pesa allí tu corazón. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Él? ¿Cuánto le amas? ¿Hasta dónde
¿Qué tanto eres capaz de dejar? Hijo, ya deja sus malos hábitos. Aleluya, Padre Hijo, sé que amas a esa persona, pero no te conviene. Apártate, altar de la prueba. Hijo, sé que amas eso de lo que estás atado, ese vicio, ese juego, no sé a qué estás atado. Sé que lo amas, pero este es el altar de la prueba. Deshazte de él. Así que le he mostrado 4 de los 12 altares, quizás los más importantes, quizás no, pero fueron los que Dios me trajo a mi corazón, porque Dios me dijo que les quiere prometer la bendición. Dios me dijo que los quiere proteger y bendecir. Dios me dijo que quería revelarle a lazos de amor su gloria y su rostro. Pero Dios me dijo que si pasaban por el altar de la prueba, Dios les iba a jurar por sí mismo la bendición. Así que este altar, si tú lo analizas, representa tu oración, tu búsqueda, tu relación, tu posición, tu tiempo, tu vida. Un altar representa aquello a lo cual tú le imprimes pasión, tiempo y regularidad. Así que tengo que hacerte una pregunta: ¿a qué le estás levantando un altar? Porque si tú le estás imprimiendo tu pasión, tu búsqueda, tu tiempo a un deporte, tú le estás levantando un altar al deporte. Si tú le estás imprimiendo tu tiempo, tu dinero, tus esfuerzos a tener un mejor cuerpo, tú le estás levantando un altar a tu cuerpo. Pero si tú estás gastando tu dinero, tu energía, tus horas de sueño para ver Netflix, para estar en el teléfono, tú le estás levantando un altar al Facebook, a la televisión, al TikTok. Pero también tiene que ver con lo que amas. Si tu amor es desmedido y desbordado por tu pareja, le estás levantando un altar a tu pareja y eso se llama idolatría. Si tu amor es desbordado por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, le estás levantando un altar a ellos y no a Dios. Por eso esto se conoce como un altar, porque hay un sacrificio, porque hay una regularidad, porque costó tiempo, costó trabajo. Pregúntale a los hermanos que sirvieron cuánto les costó. Les tocó levantarse 2, 3 horas antes para poder venir, limpiar las sillas, limpiar el lugar, poner el sonido. Hay un altar porque hay una regularidad, porque hay un sacrificio, porque hay un amor, porque hay una pasión, porque hay una búsqueda, porque hay una oración. Esto es un altar por eso. Pero Dios te está diciendo: no solo quiero que levantes un altar en la iglesia, quiero que me levantes un altar en tu casa, quiero que me levantes un altar en tu búsqueda, quiero que me levantes un altar de obediencia, de disciplina. Y anoche cuando le comentaba a mi esposa, le decía esto, decía: no sé si se van a entender. Me dijo: pues diles, básicamente un altar lo que significa es: hay que orar más. Así de sencillos, hermanos. Hay que orar más, no solamente en la iglesia. Y hace unos minutos hablaba con el pastor me decía: quiero que haya un fruto de la enseñanza. Y yo pensaba, si se aplicara lo que aquí se enseña, habría fruto abundante. Iglesia, si tú hacia ti Dios aún no te ha hecho la promesa, si Dios a ti aún no te ha dicho que te va a bendecir, es porque tú aún no le has entregado el altar de la obediencia. Si tú no ves que tu vida está protegida y rodeada por Dios, y si tú no ves que Dios te está bendiciendo a pesar de que afuera hay una economía desastrosa, es porque tú no le has entregado a Dios un altar de búsqueda. Si tú no tienes experiencias con Dios maravillosas en donde tú puedes ver su rostro y arrodillarte y quebrantarte bajo su presencia, es porque tú no le has hecho un altar de sacrificio, no has querido dejar tu pecado. Así que, iglesia, hoy vamos a levantarle un altar al Señor. Vamos a levantarle un altar, un compromiso. Un altar es un compromiso. Señor, te consagro mi tiempo. Señor,
8 a las 5:30, mi tiempo es para ti, porque te voy a levantar un altar de búsqueda. Señor, los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, mi tiempo es para ti, porque te voy a levantar un altar en la iglesia con los hermanos. Señor, estas cosas que estaba haciendo mal las voy a dejar de mi vida, porque te voy a levantar un altar para ti. Y entonces Dios te va a bendecir, y Dios va a jurar por sí mismo, te va a bendecir, y te va a bendecir abundantemente, y te va a proteger. Y yo no sé cuántos necesitan eso, yo no sé cuántos estén pasando por una situación difícil, pero Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel.